Bienvenida al Laboratorio de Asistencia Virtual. Hace mucho tiempo que tengo un sueño salvaje: acompañar a miles de mujeres en su crecimiento profesional. La asistencia virtual lo cambió todo para mí. Y quiero mostrarte que gracias a esta nueva profesión digital es posible conseguir un negocio compatible con tu vida personal, sencillo de implementar, rentable y escalable. Rescátate de la mediocridad gracias a la asistencia virtual. Muy buenas, compañeras. Hoy estamos de nuevo en un episodio del Laboratorio de Asistencia Virtual. Este es el episodio 43 y, como siempre digo, que me repito más que el ajo a veces, pero es que es la verdad, estos son mis episodios favoritos en los que traigo a una compañera, la entrevistamos, charlamos y aprendemos de su experiencia y de su recorrido. Hoy tenemos con nosotras a María José Bermúdez y bueno, pues no sé si va a ser una pequeña trampa que le he preparado, pero como últimamente me ha estado inspirando mucho ver el camino que María José Oseu está haciendo, pues he querido, yo también, de alguna forma, como que me ha traído al recuerdo de cómo fueron mis inicios en este mundo de los negocios digitales y de la asistencia virtual. Y yo cuando arranqué con un canal de YouTube, no era un podcast, era un canal de YouTube, pero arranqué con un canal y hacía también entrevistas, y en esas entrevistas preparaba siempre una presentación con corazón de la persona a la que iba a entrevistar. Así es que he querido rescatar esa pequeña sección para nuestra compañera. Bueno, antes de nada, saludarte, antes de empezar. Muy buenas. Hola, Esther, ya voy a llorar, ¿eh? No hemos empezado a hablar y ya voy a llorar. No es mi intención, pero bueno, sí que quiero por lo menos pues, que te lleves un regalo en agradecimiento por esa inspiración que tú me estás dando durante estas últimas semanas y meses, viéndote cómo vas avanzando ahí como un cohete a tope. Así es que, con tu permiso, voy con ello, ¿te parece? Adelante, muchas Venga, gracias. nada. Bueno, pues María José Bermúdez, o como ella nos cuenta, que en su ADN su nombre verdadero es Seu. Su hermano, a los pocos días de nacer, comenzó a llamarla Ceuta, y de ahí Seu. Seu para la familia, Seu para los y las amigas cercanas. Y también, paso a paso, María José se ha transformado en nuestra Seu, para mí y para todas las compañeras del Instituto de Asistencia Virtual, que la hemos visto florecer durante este año. Es la penúltima de 4 hermanos, nacida en Galicia, tierra de meigas, y de ahí que Seu hace magia con todo lo que toca. Madre de 2 seres preciosos. Su costillo, y el papá de los peques, es un hombre consciente que la acompaña y sostiene en todas sus aventuras. Seu es lectora y cinéfila, viajera empedernida. Cualquier lugar en la naturaleza le reconecta y le da energía. Seu sueña con escribir un libro y, la verdad, con lo que la conozco a estas alturas, no dudo que lo tendremos entre las manos más pronto que tarde. Su familia es su motor y su templo de bienestar. Es una mujer observadora y le apasiona el crecimiento personal. Seu llegó al Instituto de Asistencia Virtual el 22 del 2 del 2022, una fecha que marcaría un antes y un después en su vida. ¿Será casualidad de la vida que yo la esté entrevistando el 23 del 2 del 2023? No lo creo. Seu cogió el cohete de nuestro programa AV Rocket y en pocos meses atravesó la galaxia hasta el infinito y más allá. Tras dedicarse como especialista administrativa a trabajar en la misma empresa durante más de 23 años, Seu sentía la necesidad de llevarse la oficina en la mochila y poder disfrutar y organizar su tiempo. La asistencia virtual apareció en su vida y le dio el impulso que necesitaba para comenzar a cumplir sueños. Seu es una mujer fuerte y resiliente, aunque odia ir al dentista, nos cuenta, ya que en ocasiones le cuesta soltar el control de lo que sucede a su alrededor. Y en realidad
Por todo ello, Seu es la persona ideal para acompañarte en tu negocio. Es resolutiva, atenta en los detalles, perseverante. Y no solo puede acompañarte como asistente virtual con todas sus habilidades y experiencia, sino que además, en toda la vorágine de este 2022, como Seu no tenía suficiente, te autorregaló un podcast, gracias al cual acaba de nacer Seu Podcast, una nueva vía de negocio, proyecto podcast llave en mano, con la que te podrá acompañar desde el principio en la creación y puesta en el aire de tu propio podcast. Muchísimas gracias, Seu, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, pero vas a tener que darle a la pausa y dejarme unos minutos para... No podemos cortar ya, acabamos aquí. No te voy a dejar cortar, ¿eh? Yo no tengo nada más que añadir. Bueno, lo único que he hecho ha sido coger retacitos de todo lo que tú nos cuentas en redes y de todo lo que nos transmites con esa fuerza y con ese empuje que has tenido durante este año, Seu. Una de mis pasiones desde niña es la escritura y desde que empecé con mi podcast hace 2 años estoy dando rienda suelta a todas esas palabras que habitaban dentro de mí. Y la verdad que es mi parte favorita de todo esto, ¿no? Sentarme a escribir, a preparar las publicaciones, series de correos y es de las partes que más disfruto. Pues se nota, porque además para haber podido llevar adelante el proyecto del podcast con las entrevistas, pues se te ve, ¿no?, esa naturalidad a la hora de hablar y de comunicarte con la gente, esa facilidad. Así es que tengo unas cuantas preguntas preparadas, pero ahora que dices esto, ¿ya tienes alguna idea para el libro, Seu? Sí, Venga. tengo muchas. Tengo muchas porque yo sé que dentro de mí viven muchos libros de historia personal, de superación, de situaciones complicadas a las que me estoy enfrentando en la vida que creo que pueden inspirar a los demás. Em, También de ficción. Lo que pasa es que tengo una mente tan inquieta que empiezo muchos, pero no acabo ninguno. Entonces, bueno, cuando llegue el momento y esté el libro listo, que yo confío que si tiene que llegar, llegará, pues vendré a contároslo. Genial, qué bien. Pues volveremos a repetir entrevista. A ver si vuelve a darse en una fecha similar a esta, el 24 del 2 del 2024. Mucha presión, mucha presión. No sé si me dará tiempo a tanto. Sin presión, sin presión. Las cosas hay que hacerlas disfrutándolas. Sí, por eso digo, si tiene que llegar, estoy segura de que llegará. Y si no, pues a lo mejor no nací para ser una escritora de libros, sino de otro tipo de historias. Y está bien también. Pues sí. Bueno, quería preguntarte, más allá de lo que yo he compartido, que nos contaras por ti misma quién es o quién era la Seu de hace un par de años, antes de que toda esta revolución de la asistencia virtual llegara a tu vida y te permitiera, pues, como abrir la puerta, ¿no?, a esos sueños que me imagino que ya estaban en ti, ¿no? ¿Cómo era esa Seu? Pues yo era una persona que estaba desenamorada con ciertos aspectos de su vida, pero que no tenía el valor ni la confianza suficiente para cambiarlos. Entonces vivía resignada a una serie de situaciones y de circunstancias. A raíz de empezar mi podcast, Quedamos para un café, yo lo hice con la idea de darle voz a personas a las que habitualmente no se les escuchara y por el camino encontré mi propia voz. Fui enganchándome al tema de las herramientas digitales, a trabajar en remoto, conocí emprendedoras, historias de superación impresionantes y algo empezó a vibrar dentro de mí. Hacía tiempo que, como te decía, estaba desenamorada de mi trabajo, son muchos años haciendo lo mismo y era puerto seguro, lo cual es una trampa al mismo tiempo porque estaba cerca de casa, bien remunerada, cómodo, solo trabajaba por las mañanas, entonces yo muchas veces decía, es mi ancla y a la vez la bola esta de presidiario que me arrastra, ¿no? Y estoy muy agradecida a la UGT por todos los años que fue mi casa, pero sentía la necesidad de volar. ¿Qué pasa?
que no encontraba nada que me flipara y con lo que pensara que podía ganar el dinero suficiente para mantener a mi familia y a mí misma. Entonces la asistencia virtual me pareció la transición más natural de mi trabajo offline a mi trabajo online, porque con matices sí que hay espacios comunes. Claro. Entonces tuve clara siempre mi segunda vía de negocio, que no quería dedicarme solo a la asistencia virtual, sino que quería crear algo más y algo relacionado con el podcast. Y en eso estoy ahora, con mi proyecto de podcast personal, ayudando a otras personas a crear su propio podcast y trabajando gran parte de mi jornada laboral como asistente virtual. Qué bueno. La verdad es que tú me habrás oído un montón de veces decir esto de que yo considero que la asistencia virtual es un vehículo profesional que muchas veces nos lleva y que pues por el camino disfrutamos y experimentamos plenamente lo que es la profesión de asistente virtual, pero llega un momento en el que empieza a abrirnos otras muchas puertas. Y eso nos permite, como tú dices, ¿no? Pues como tú ya estás desarrollando, abrir segundas vías de negocio y poder seguir evolucionando. A mí esta es una de las cosas que siempre me ha gustado más de nuestra profesión. No sé si estás de acuerdo con ello. Sí, totalmente, porque yo aprendo mucho de mi trabajo como asistente virtual, aprendo mucho de mis clientas, estoy rodeada de personas mayoritariamente mujeres, aunque también hay hombres, pero mayoritariamente mujeres maravillosas que me inspiran, que mueven esa energía, ¿no?, de emprendedoras. Yo nunca viví en un espacio como el que estoy viviendo ahora, ¿no? Trabajar por cuenta ajena tiene muchas ventajas, tiene también sus inconvenientes, pero fue mi hábitat desde los 21 años hasta los 45. Entonces todo lo que estoy descubriendo ahora es como un universo paralelo y la verdad es que estoy encantada. Qué bien. Precisamente te quería preguntar por cómo ha sido para ti, puesto que tú has estado trabajando toda tu vida por cuenta ajena, esta adaptación al trabajo por cuenta propia, a ser autónoma, emprendedora, ponle la palabra que más te guste. ¿Cómo está siendo esta transición, ¿no? ¿Y qué pros y qué contras le estás viendo en el día a día? ¿Qué cosas te gustan más y qué cosas te gustan menos de este nuevo mundo profesional o área profesional para ti? Pues mira, la transición fue bastante natural porque yo llegó un momento que quería seguir creciendo como asistente virtual, pero no podía coger más horas de trabajo a mis clientas porque con el otro trabajo y con la familia pues no me quedaban horas en el día. Entonces fue como una situación bastante natural. Mi marido me acompañó en el proceso, me animó y entre los dos buscamos la mejor forma posible para nuestra familia de hacer esa transición. Tiene muchos pros y tiene muchos contras, como todas las decisiones que una toma en la vida. Para mí lo más difícil de gestionar fue la mentalidad, el Ujú. tema de creer en ti misma y confiar que eres capaz de sacar adelante un proyecto, porque recibes muchos noes, hay muchas puertas que se cierran y tú, sobre todo al principio que estás buscando clientes y vas recibiendo no, 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 no. Es difícil porque empiezas a dudar de ti misma, empieza la impostora que habita dentro de ti a decirte, mira, ¿por qué dejaste un trabajo tan bueno? ¿Qué necesidad tenías tú de meterte en este embolado? A ver ahora cómo vas a hacer cuando llegue final de mes y las cuentas no den. Yo hice una cosa junto con mi marido que creo que fue una de las decisiones más importantes que tomamos, que fue revisar nuestras finanzas antes de saltar. Ah, muy bien. Es decir, nosotros hicimos unos cálculos y llegamos a la conclusión que durante un año podíamos vivir sin que yo ingresara nada más que para cubrir los gastos del negocio. Como yo ya tenía clientas, había una parte que ya tenía cubierta y decidimos entre los dos de forma muy generosa por parte de mi marido y hacia mí misma, que me costó también, regalarme ese año. Otra gente se regala un año sabático, yo no, yo me dediqué un año, me Un regalé año un de año de trabajo. emprendedora. Sí. Entonces, la presión de no necesitar esos ingresos para mí fue muy importante a la hora de poder desarrollarme Ujú. personal y profesionalmente, porque yo creo que el desarrollo profesional va de la mano del desarrollo personal. Yo he Claro. crecido mucho como persona este último año, porque muchas de las limitaciones que en tu día a día vas parcheando,
en un emprendimiento o la resuelves o tu negocio se acabó. Entonces yo creo que uno de los factores importantes es ese. Obviamente nosotros necesitamos el dinero para vivir, trabajamos para ganar el dinero, pero poder tener ese margen de no presión, porque trabajar con presión, buscar clientes con presión junto a esos miedos que todos tenemos al principio, creo que puede ser un cóctel estupendo para fracasar. Eso lo quiero decir porque mucha gente, yo la veo que te dice, emprende, emprende, lánzate, ya, pero el día 30 hay que pagar facturas, tus hijos hacen deporte, se visten, entonces... Sí. Como yo digo, tenemos la mala costumbre de poner un plato de comida encima de la mesa todos los días. Claro. Entonces, para mí eso era muy importante, saber que las necesidades de mi familia y las mías propias estaban cubiertas. Obviamente, los meses que facturo muchísimo, estoy encantada de la vida, y otros meses que son más flojos, me tengo que trabajar todavía esa parte de decir, pues en mi trabajo habría ganado esto y ahora estoy ganando esto, y ajustar ahí un poco las expectativas, ¿no? Y pensar más bien en corto y largo plazo que no en este mes en concreto. Además, yo estoy acostumbrada a ganar siempre lo mismo, la Claro, a misma tener cantidad una de dinero, regularidad de ingresos constante. y eso ahora no es así. Claro. Es un poco por las partes un poco en contras, ¿no? La inestabilidad económica, el miedo al fracaso, los rechazos, todo ese trabajo mental. Eso sería un poco como los contras. Los pros para mí es trabajar en mi casa, en silencio. Eso para mí fue un descubrimiento, escuchar mi propia voz y no tener que dar explicaciones a nadie, ni tener una hora de entrada ni una hora de salida. Esa flexibilidad horaria, tener libertad, cierta libertad, porque yo soy una persona muy comprometida con mis clientes y si doy mi palabra que en 24 horas tienen una respuesta, en 24 horas quiero darles una respuesta. Y no sé, la sensación de construir algo por ti misma, ¿no? No quiero compararlo con tener un hijo porque no es exactamente lo mismo, pero supongo que como el artesano que crea platos o vasijas, yo tengo esa sensación, ¿no? De estar creando algo que va más allá de mí. Y esa sensación, disculpa, Ah, tranquila. esa sensación en el trabajo por cuenta ajena no la tenía. Claro. Mm. No, tranquila, dale un traguico ahí. No estoy acostumbrada yo a hablar tanto, yo normalmente escucho. Hoy estás en el otro lado, hoy queremos escucharte a ti. Entonces yo en mi trabajo por cuenta ajena trabajaba con ilusión y con pasión, porque soy muy perfeccionista, me gusta ayudar a la gente, que las cosas salgan adelante, y venía a casa muchas veces satisfecha, pues hacíamos un evento presencial y todo salía bien, pues venías como flotando, ¿no? Y era bonito. Pero ahora es algo diferente, es como que todo lo bueno y todo lo malo depende de ti. Sí, es todo para ti, las alegrías y también a veces pues esas frustraciones, ¿no? Esos momentos de tensión o de sobrecarga. A mí me gusta ponerlo siempre todo encima de la mesa porque creo que tenemos que ser conscientes de que este mundo del emprendimiento, pues como todo, no es un arco iris rodeado de unicornios, sino que tiene también pues sus momentos de dificultad y me parece que es muy interesante todo esto que nos compartes. Evidentemente, creo que el tema que nos comentas con respecto a las finanzas me parece muy interesante. No todas a veces tenemos como esa opción, ¿no? O esa posibilidad. Yo, por ejemplo, pues en mi caso, en el momento en el que yo arranqué, no habían fondos y era de o busco un trabajo por cuenta ajena para empezar a ingresar o hago todo lo posible porque esto empiece a dar números cuanto antes. Entonces, es verdad que esa presión, igual un poco aquí te voy a llevar un poco la contraria, pero esa presión de poder tener tiempo y margen, ¿no? Para poder arrancar sin sentir esa necesidad, ¿sabes? Sin que todo dependa de ti, es buena, pero también creo que como
esa parte del estrés que dicen que hay un estrés positivo, pues creo que también esa presión que nos ponemos por conseguir unos objetivos y si detrás de ello pues hay como una necesidad importante, si lo sabemos reconducir de forma correcta, creo que puede ser también como la mecha, ¿no? O la chispa de la mecha. Entonces, bueno, cada uno al final lo experimentamos desde un lugar, ¿no? Yo sabía que no iba a ser capaz de hacerlo así, porque yo padezco ansiedad desde hace muchos años y Claro, mantener el equilibrio y mi salud mental a veces es realmente difícil. Entonces yo sabía que con esa presión no lo iba a conseguir, claro. porque me iba a perder por el camino. Y cuando estás con cierto equilibrio en tu salud mental, pues no quieres renunciar a ella, ¿no? Claro, claro. Yo creo, fíjate, que esto tiene que ver un poco con lo que tú has comentado antes, con ese proceso que van de la mano de tanto el desarrollo profesional como el desarrollo personal. Me parece que una cosa sin la otra es que no, ahí sí que estoy completamente de acuerdo contigo en que no da resultados, en que si hay ciertas cosas, ¿no? En nuestro día a día, en nuestra salud mental, esos momentos de ansiedad, esas creencias limitantes que tenemos, que vamos efectivamente parcheando a lo largo de nuestra vida, y creo que el emprendimiento es una de esas situaciones en las que te pone de frente con todo eso y que si no le prestas atención y no las trabajas, ahí es cuando realmente sí que podemos pinchar. Entonces me parece muy bueno que tú hicieras esta reflexión previa de no, yo necesito, aquí es donde cada una tiene que ver en qué lugar se pone. Yo necesito que para mi salud mental se dé las cosas con esta base o con este colchón, ¿no? O con este periodo de seguridad, entre comillas. Y esa parte me parece muy importante. Tú además nos has dicho que llevas mucho tiempo haciendo un trabajo, o sea, que te apasiona el mundo del crecimiento personal y que llevas tiempo haciendo trabajo, ¿verdad? Sí, sí, llevo años trabajando porque por lo menos cuando yo era niña no se trabajaba tanto el tema de las emociones ni de los apegos seguros, y entonces hay una serie de acontecimientos que todos tenemos en nuestras vidas, cada uno tendrá las suyas, y yo había pues bastantes historias que tenía sin cerrar y sin entender, porque a veces te quedan grabados episodios pues en la niñez que no acabas de encajar, ¿no? Las piezas. Entonces, para mí, trabajar en mi salud mental es una parte fundamental de mi desarrollo personal. Lo ha sido y lo sigue siendo, porque yo me considero una persona que está en transición, ¿no? ¿En transición a qué? Pues no lo sé, hasta que llegue. De momento, este último año he dejado mi trabajo por cuenta ajena, he sufrido pérdidas en la familia, aparición de enfermedades, viajes espectaculares y todo va de la mano, ¿no? Todo te lleva a algún sitio. Y para mí es fundamental cuidar la salud mental y entender lo que sientes y cómo gestionarlo, porque a veces no estás bien, pero ni siquiera sabes por qué. Entonces no lo Claro, puedes solucionar. claro. Sí, y hay que aprender a utilizar las herramientas para poder indagar y para poder, pues, a veces, o sea, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Lo que tú dices, de que experimentamos en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, que en este momento pues no tenemos este apoyo, no tenemos los recursos, el acompañamiento, las herramientas, y a lo largo de los años, pues esas heridas como que se quedan ahí, ¿no? Medio abiertas, y llega un momento en el que, pues ahora con la edad que tenemos, que tú y yo somos de la misma quinta, pues empezamos a ser conscientes de ellas y empezamos a prestarles atención, a curarlas, ¿no? A mimarlas, y ese punto pues a mí me parece que es esencial. Al final yo no estoy segura de que esas heridas curen y cierren por y para siempre. Yo creo que cicatriz que pica quedará ahí presente, ¿no? Pero al menos ese trabajo que hacemos pues marca un antes y un después. Y puede parecer una tontería, pero yo también creo que el hecho de emprender y de enfrentarte al mundo tú y de que, como decías antes, todo lo bueno y todo lo malo que vas a desarrollar en tu trabajo, seas tú la que lo va a disfrutar o a gestionar y a asumir, pues nos ayuda también en ese camino. Mm. Sí.
Bueno, igual me voy a ir un poquito ya a un tema que no sea tan profundo, que nos hemos metido aquí, Buenas somos tú y yo para esto. ¿verdad? Te voy a hacer algunas preguntas más con respecto a cómo está siendo, ¿vale? Tu proceso profesional. Me gustaría saber, a lo largo del periodo formativo, o sea, tú has sido muy a cañón, has sido muy a tope, o sea, empezaste, como hemos dicho antes, hace ahora justo un año con la formación y en un año empezaste la formación, pediste la excedencia, empezaste a trabajar ya a tope con clientes y ya estás, de hecho, sacando tu segunda línea de negocio con esto del podcast. Pero de forma práctica, en la formación, sí que nos has comentado antes que para ti un poco como que la dificultad había sido enfrentarte pues, a la mentalidad y todo eso, pero de forma práctica en la formación, ¿hay alguna cosa que tú sientas, pues este área o con esta parte de mi proceso formativo me ha costado más? Cuéntanos un poco cómo ha sido el camino. Pues mira, el camino es ir derribando barreras mentales, porque ahora me río porque una de las áreas que más miedo me daba era el email marketing. Y casualmente tengo 3 clientas y cada una de ellas tiene un gestor de email marketing distinto. O sea, que te ha tocado ponerte las pilas a tope, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en cuanto te empiezas a estudiar temas de marketing, pues ya ves que es como una herramienta súper necesaria, que tienes que ponerte las pilas y tal. Entonces yo tenía ahí como una barrera que nunca veía el momento de ponerme, ¿no? Entonces me fui poniendo y al final, pues ya ves la vida donde te lleva, ¿no? A gestionar 3, a manejar 3 y, bueno, a veces con más soltura y otras veces pidiendo ayuda, pero sacándola adelante. Y yo devoré la formación, la devoré porque tenía mucha hambre de conocimiento y hice una apuesta por mí, invertí el dinero, para mí en aquel momento era una cantidad de dinero importante. A día de hoy te digo que, ya te lo dije en privado, es barato para todo el contenido que hay, el acompañamiento que hay, pero antes de entrar en el programa para mí era una inversión importante de dinero y entonces decidí aprovechar todo. Fui a las sesiones de coaching, devoré el temario, exprimimos las mastermind al extremo, me subí al cohete para que me revisarais el trabajo que llevaba en Sit on the Rocket. Yo quería vivir la experiencia premium, o sea, todo, lo quería todo. Y claro, eso que necesita tiempo, necesitas mucho tiempo. Yo he Mucha trabajado este dedicación. último año más que nunca en toda mi vida, porque he seguido trabajando por cuenta ajena durante muchos meses, desde febrero hasta el 1 de octubre, que fue cuando empecé con la excedencia. Tenemos las áreas de trabajo al finalizar cada módulo que eran, algunas te parecían que eran poquita cosa, pero otras eran súper peleonas. Y quizá las 2 barreras más grandes que yo tuve fue con el email marketing y con el WordPress, que me daba como no sé, como un miedo irracional, porque a día de hoy lo utilizo y bueno, hice la página web con Omar, que está en el temario. Omar fue encantador, su equipo me ayudó un montón a sacarlo adelante y me ayudó a romper esa barrera. Y lo que he aprendido es eso, que hay retos, siempre hay algún reto nuevo por delante, pero como ya tienes experiencia de haber superado unos, tienes la fortaleza para enfrentarte a Claro, otros. claro. Hay compañeras, por ejemplo, que tienen mucho problema con el copywriting, con la redacción de textos. A mí me encanta escribir, entonces eso para mí no fue un problema. Soy un poco más negada para el diseño de creatividades, ¿no? Me da la sensación de que no es lo mío, ¿no? Veo trabajos de compañeras y digo, "Jo, qué elegancia, qué finura, qué evocador", y veo los míos y digo, pero, pero bueno, cada uno tenemos nuestras fortalezas Eso y es. nuestras debilidades. Y no sé si respondí exactamente a tu Sí, pregunta. claro. Sí, al hilo de lo que dices, yo lo que te iba a comentar no es que evidentemente como asistentes virtuales que somos, o sea, realmente la raíz de la formación es un trabajo de multitarea. Entonces, efectivamente son muchas áreas, son muchas tareas, son muchas herramientas las que tenemos que aprender a dominar. Y me parece muy bueno este apunte que tú estabas haciendo porque no podemos ser buenas, maravillosas, perfectas
en todas las áreas, en todas las tareas y en todas las herramientas, ¿vale? Podemos en algunas brillar mucho porque van conectadas con nuestra esencia, con quién somos, con nuestros dones, con nuestras habilidades personales, y en otras pues aprendemos a hacerlas, a desarrollarlas, y a veces sucede incluso como lo que has dicho del email marketing, que tareas que nos parecen súper farragosas al principio, que no nos gustan tanto, realmente le vemos la importancia y terminamos desarrollándolas también a un nivel experto. O sea que yo creo que es muy importante, como tú dices, ¿no? El que ir superando de pequeño en pequeño el proceso formativo, ¿no? Como pequeños retos para que eso nos dé como fortaleza, ¿no? Para afrontar pues aquellas partes igual que pueden gustarnos menos o conectar menos con nosotras. Sí. Quería que nos hablaras de cómo te llegó esa inspiración de montar un podcast. O sea, porque a ti tú nos has dicho que te gusta mucho escribir desde siempre, ¿vale? Pero bueno, al final también es verdad que el podcast, tal como tú lo has orientado, va a entrevistas. Entonces, ¿de dónde, o sea, en qué momento surge esa idea? ¿Era algo que ya tenías pensado previo a formarte como asistente virtual, porque te gustaba el formato? Cuéntanos un poquito. A mí siempre me gustó mucho hablar, desde que era niña. Yo de Siempre me pequeña gustó. decía que quería ser locutora de radio, o sea que creo que conectamos ahí también, ¿eh? Pues siempre me gustó mucho hablar. ¿Qué pasa? Que hablaba mucho y lo contaba todo. Entonces, si estrenaba unas bragas nuevas, por ejemplo, pues yo llegaba al colegio y enseñaba mis bragas nuevas y contaba mis bragas nuevas. Y claro, avergonzaba a mis padres continuamente, porque contaba todo, 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 lo que se podía contar y lo que no se podía contar. Siempre me gustó mucho hablar y siempre tuve mucha curiosidad por las personas. Pero tengo ahí un punto de timidez y de respeto del espacio personal de la otra persona que me hacía quedarme muchas veces con las ganas de saber más. Cruzarme con gente muy interesante, pero no me sentía cómoda haciendo según qué preguntas. Entonces, durante la pandemia, que nosotros la pasamos aquí confinados en casa, mi marido, nuestros hijos y yo, sentía todavía más esa necesidad de comunicarme porque yo era una persona, soy una persona muy sociable y entonces echaba de menos hablar con las personas. Entonces empezó a rondarme por la cabeza, empecé a investigar cómo se hacía y bueno, herramientas fue donde empecé a meterme en el mundo de las herramientas. Yo no tenía ni idea de nada en mi vida. De hecho, empecé a grabar con el micrófono de un juego de karaoke de mi hija, de estos de la Wii, de la consola esta de la Wii. Empecé a grabar con eso. Se lo empecé a contar a mis amigas y mis amigas me decían que lo intentara, que podía hacerlo bien y tal. Entonces empecé a pensar que si yo quedo contigo para hacer un podcast, se presupone que te estoy pidiendo permiso para hacerte una serie de preguntas. Aún así, yo antes de empezar cada episodio, tú lo sabes que estuviste en uno, yo recuerdo que es no se va a emitir en directo, que se va a grabar, que se va a editar, que si hay alguna pregunta que te incomode o que no tengas ganas de contestar, que me avises que la retiramos. Entonces yo ahí me siento como libre para desplegar mis alas y preguntar todo. Sigo manteniendo un cierto respeto y una prudencia, ¿no? Pero me siento libre de preguntar, como que la otra persona me da permiso para que yo le pregunte. Y nada, empecé en mi círculo más cercano, con amigas que se presentaron voluntarias, otras a las que se lo propuse y aceptaron. Me daba muchísima vergüenza escuchar mi voz porque me avergonzaba de mi acento gallego y bueno, no era capaz ni de enviar un audio de WhatsApp. Entonces, poco a poco fui derribando todas las barreras tecnológicas, todas las barreras mentales y me moría de miedo antes de grabar cada episodio. De hecho, decía a ver si me manda un WhatsApp y me dice que no puede, que le surgió algo y aplazamos episodio, incluso de no dormir alguna noche por la responsabilidad, ¿no? Por ese miedo que sentía. Y bueno, eso ahora está atenuado, mantengo la ilusión y a veces los nervios, pero no ese miedo desenfrenado a no hacerlo bien, ¿no? Y de hecho, estos últimos meses entrevisté a dos periodistas que son unas
cracks, unas fenómenas con años y años de experiencia profesional, y les decía a las dos lo mismo. Digo, hay que ser muy inconsciente para sentarse delante de dos periodistas a hacerles preguntas. Digo, pero yo no voy de periodista, ¿no? Yo vengo aquí a charlar, a tomar un café con vosotras y a que me contéis. Y la verdad que yo creo que quedaron muy bien los dos episodios y ellas me dijeron que les había gustado el resultado. Entonces, bueno, con eso te vas quedando, con el aprendizaje y con esa ilusión de comunicar y de conectar, ¿no? Qué bueno. Claro, y de aquí nace esta segunda idea de poder ayudar a otras personas en ese proceso, porque tú ahí has adquirido unas tablas y un recorrido, no solamente, y que creo que te habrá resultado súper útil a nivel personal, ese proceso de romper, ¿no? Pues esos bloqueos, esos miedos, esas creencias. Tienes un acento precioso, a mí me encanta el acento gallego y tienes un Gracias. acento precioso. Pero que además has podido como llevarlo a ese siguiente nivel, de transformar esto en otra posibilidad de generar ingresos para tu negocio y de poner a la disposición de personas que seguramente tendrán esa misma inquietud que tuviste tú en su momento, pero que se quedan como bloqueadas y no terminan de dar el paso. Y ahí es donde tú se lo pones fácil, Claro. ¿correcto? Sí, porque yo al principio todo con tutoriales de YouTube, fue una cosa que yo me propuse y prueba, error, iba probando, algunos episodios del principio quedaron mejor, otros quedaron peor y aprendí un montón. Después sí que ya hice formaciones especializadas porque, bueno, pues porque me gustaba, porque quería mejorar, quería cada vez que la calidad del audio fuera mejor. Y bueno, ahora que ya que estoy en un nivel de profesionalización más grande, pues esta semana acabo de invertir los primeros frutos de Seu Podcast en otra formación de Qué bien. podcasting, porque creo que, como dice Yolanda, una de mis clientas y mentora encubierta, tenemos que ir subiendo escaleras, ¿no? Entonces, cuando tú estás en la escalera 5, pues puedes ayudar a las personas que están en la escalera 1 y en la 2. Y Correcto. puedes aprender de las que están en la 7, en la 8, en la 9. Y a medida que vas subiendo por esa escalera, pues yo creo que lo inteligente es seguir aprendiendo y, si te apetece, como es mi caso, enseñar a otras personas o directamente gestionarles el servicio porque no tienen tiempo, no les apetece o no quieren meterse en semejante fregado. Entonces mi idea es esa, seguir subiendo por esa escalera, aprender de quien sabe más, acompañar y ayudar a quien sabe menos. Pues me parece un propósito fantástico. Pensando precisamente en esto del propósito, te voy a hacer una pregunta, no sé si es algo que tú ya tengas trabajado, pero si pudieras decirnos un porqué de todo esto que has hecho en estos últimos años, toda esta transformación, ¿cuál sería tu gran porqué, Seu? Pues yo creo que voy a ver si soy capaz de decirlo sin llorar, sabes que soy de lágrima fácil. Creo que devolverle a mi niña interior la confianza, darle una oportunidad de que se exprese y de que viva según sus deseos. Bueno, pues yo desde aquí le digo a tu niña interior que está brillando lo más grande, Seu. Gracias. Bueno, compañera, pues vamos a ir cerrando y despidiéndonos. Ha sido un placer tenerte este rato con nosotras. Y antes de cerrar, te voy a hacer una pregunta que estoy haciendo a las personas, a las compañeras a las que estoy entrevistando. No tiene nada que ver directamente con la asistencia virtual, pero me parece que es interesante y que nos enseña un poquito más de ti. Si pudieras elegir a un personaje, ya fuera real o de ficción, con quien poder sentarte a cenar y hacerle muchas preguntas, hacerle una entrevista para tu podcast, ¿a quién elegirías? Uf. Uno solo me resulta prácticamente imposible, pero voy a decir la primera persona que me vino a la cabeza, que es Cristina Mitre, que Ajá. es la persona que a mí me introdujo en el mundo del podcasting. Los primeros podcasts que yo escuché fueron los de ella y creo que es una persona alegre, inspiradora, luchadora, profesional como la copa de un pino
y me encantaría charlar con ella y conocerla personalmente. Oye, pues esta es más que... Porque hay gente que dice pues algún personaje de ficción o alguien que ya ha fallecido, pero vamos, esta es más que posible, ¿eh? Desde aquí le hacemos un llamamiento a Cristina Mitre para que vaya a tu podcast a hacer una entrevista contigo. Yo creo que la vida nos pondrá en el camino, en algún evento de podcasting o en algún momento. Confío en que ya ves que mi niña interior está muy crecida, ¿no? Sí, como tiene que ser. Pues confío que la vida me vaya poniendo por delante a todas esas personas que me han inspirado y que me han acompañado en este proceso. Pues muchísimas gracias por compartir. No sé si hay alguna cosa más que nos dejemos que te apetezca contarnos o decirnos antes de despedirnos del todo. Nada, yo quería dar simplemente las gracias a todo el equipo del instituto, a Marité, a Cristina, a Silvia, a ti, a todas, porque al final sois un equipo que nos hace sentir en casa y nos hace crecer las alas, nos ayuda en el camino. A mis compañeras de Mastermind, que soy una privilegiada, tengo 2 Mastermind, me acompañan mucho y me soportan mucho y al final creo que lo más importante de la vida son las personas que te acompañan. Totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo. Pues te devolvemos esas gracias y un abrazo. Un abrazo, Esther. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias, compañera, por escuchar este episodio. Si crees que esta información puede ayudar a otras personas, compártelo. Recuerda que estoy al otro lado para ayudarte en tu camino hacia la asistencia virtual. Escríbeme para cualquier cosa que necesites a aloha@estermayor.com.